que perdona y amor que transforma. ¿Ya está por ahí? Amor que perdona y amor que transforma. Y por supuesto vamos a hablar acerca del amor de Dios, ¿verdad? Porque el amor de Dios, vamos a ver que es un amor que no se compara con cualquier otro amor. ¿Vale? Entonces vamos a aprender cómo el amor de Dios ciertamente nos perdona cuando pecamos, nos perdona cuando nos equivocamos, cuando caemos. Pero también ese mismo amor perdonador nos transforma de la condición en la cual nosotros estemos. Amén. Y una característica del amor de Dios es que el amor de Dios es incondicional. Y cuando hablamos de que el amor de Dios es incondicional, estamos hablando de que para Dios amarte no necesitas ser bueno. A Dios, tu pasado no es un impedimento para amarte. Tus fracasos no son un impedimento para amarte. Tu presente, incluso aunque no sea bueno, no es un impedimento para que Dios te ame. Dios no te dejará de amar más por lo que hagas o por lo que no hagas. El amor de Dios es tan incondicional que a veces cuando nosotros fallamos, cuando nosotros tenemos un pasado que no es agradable para Dios y nosotros mismos ponemos barreras para el amor de Dios, ¿sabe? El amor de Dios no va a dejar de ser jamás. El amor de Dios es inmutable, no va a cambiar contigo, no importa quién seas tú, de dónde vengas, lo que hayas hecho en el pasado, incluso lo que estés haciendo el día de hoy. Para Dios no es un impedimento amarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Porque a veces nos sentimos indignos. ¿Cuántos han sentido indignos? Oh, ¿cómo voy a acercarme al Señor? Pastor, usted no sabe todo lo que yo he hecho en mi vida. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te va a amar más que cualquier otra persona sobre la tierra. El amor de Dios no se compara con el amor de un hombre, de una mujer. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios es eterno, es incondicional, es misericordioso, es tierno, es sincero, es honesto, hermano. Usted tiene que entender que como ser humano no habrá quien le ame como Dios le ama a usted. Jamás va a compararse el amor de una persona con el amor que solamente Dios puede darle a usted y a mí. Y una de las expresiones más grandes de amor de Dios de parte de Él es su Hijo. Es el sacrificio de la cruz. Es estar tú frente a ese sacrificio perfecto, dando su vida por ti, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que tú merecías y yo merecíamos estar en esa cruz colgando, merecíamos los golpes, pero su amor de Dios es decir, yo tomo tu lugar, no importa quién tú seas, de dónde tú vengas, si tienes una familia correcta, si tu familia está destruida, Dios te dice, yo te amo y jamás te dejaré de amar por lo que tú eres, o a pesar de lo que eres, o por lo que hagas hoy, o por lo que hagas mañana. El amor de Dios nunca va a cambiar para con tu vida. Qué bueno saber eso, ¿no creen, hermanos? Qué bueno saber que yo tengo a alguien que nunca me dejará de amar por lo que yo haga. Dios me ama. Dios me ama tanto. Y dice la Biblia que desde la eternidad su amor fue prolongado, fue extendido antes que yo naciera. Él ya me amaba. Oye, pastor, pero yo llevo una vida terrible. Él te amaba y Él te sigue amando. Y no solamente esto, Él te amará sin importar quién seas tú, de dónde vengas, qué familia tengas. No importa, el amor de Dios es un amor que no se puede comparar sobre esta tierra. Yo amo al Señor por eso, porque hermano, nosotros venimos de lo peor, pero en su amor Él me aceptó como yo era. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, tenemos que entender algo, hermanos, que como cristianos nosotros seguimos pecando. ¿Aquí quién no peca?
Esto me hace entender que usted y yo tenemos que ubicarnos en cuál es nuestra posición hoy como cristianos que hemos aceptado la cruz, el sacrificio, que hemos venido a Jesús. Tenemos que entender algo muy claro, y te voy a dar un principio bíblico del fundamento de la posición en la cual tú te encuentras el día de hoy. Tú como cristiano pecas y seguirás pecando. Somos pecadores redimidos. Y dice Romanos 6:17, y vamos al primer punto, que es el cristiano y el pecado, y vamos a Romanos 6:17 y 18. Esto era lo que éramos antes sin Dios. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Versículo 29 del mismo capítulo dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes de venir a Cristo, tú y yo éramos declarados culpables y esclavos del pecado. Ahora que yo venga a Cristo, ¿significa que ya no voy a pecar más? Por supuesto que no. Nosotros no podemos afirmar ni tener un sentido de superioridad sobre las personas que no conocen de Dios, porque nosotros seguimos pecando. Porque hay cristianos que se sienten muy santos en el mal sentido, de que humillan a las personas. Mira ese señor cómo está. Tú sigues pecando, mi hermanito. No eres mejor que él. De hecho, tú eres peor, porque tú conoces de Dios y él no conoce y sigues pecando peor que él. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en el plano bíblico. Nosotros seguimos pecando. Y primera de Juan 1:8 afirma esta realidad. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, Juan dice, tú y yo somos pecadores. Pero hay una gran diferencia, hermano, que ahora tú como cristiano ya no eres esclavo del pecado. Tu posición ha cambiado de esclavo a luchador, a contendiente, porque ahora ya no eres esclavo, ya no tienes unas, ¿cómo se llaman? Cadenas, unos arcillos, ¿cómo se llaman? Grilletes que te atan y te llevan viviendo así en pecado. No, ahora como cristiano esos grilletes se rompieron por la sangre de Jesús y por su sacrificio. Sin embargo, en nuestra vida hay un remanente de pecado. Seguimos pecando, pero ya no somos esclavos del pecado. Nuestra posición antes era de esclavo, ahora estamos en guerra contra el pecado. Son cosas muy diferentes y es donde tú tienes que ubicarte como cristiano. Ya no soy esclavo, pero estoy ahora en guerra con el pecado. Es lo que la Biblia enseña en Gálatas, lo que se conoce como la lucha del espíritu y la carne. Esta lucha en la cual todo creyente batalla y lucha todos los días, porque dentro de nosotros anhelamos buscar a Dios. Dentro de ti dentro de tu espíritu hay algo que anhela hacer lo bueno delante de Dios. Hay algo que busca agradar a Dios. Hay algo que busca hacer su voluntad. Hay algo que busca obedecer la palabra. Pero dentro de ti mismo hay un monstruo que quiere que tú desobedezcas la palabra, que tú vivas en pecado, que vuelvas a la esclavitud. Y tenemos dentro de nosotros un conflicto interno por hacer lo que le agrada a Dios y por hacer lo que nos agrada a nosotros. Todos sin excepción en este lugar, desde su servidor hasta allá atrás, tenemos este conflicto. No importa la posición, no importa si llevas 20 años en el evangelio, no importa si eres líder, no importa si tienes un título de teología, no importa quién seas tú, presbítero, no importa quién tú seas, todos tenemos una lucha contra el pecado dentro de nosotros.
Y a veces perdemos. Y a veces caemos. ¿Quién no ha experimentado una caída en algo que le está flagelando? Todos, sin excepción. Pecamos en pensamiento, pecamos en palabra, pecamos en obra, pecamos con nuestras manos, pecamos con nuestros ojos, pecamos cuando caminamos un lugar donde no es agradable a Dios, pecamos con nuestros sentimientos, pecamos con nuestras emociones, pecamos en todos los sentidos, hermano. Qué difícil es ser cristiano, ¿verdad? Porque cuando tú sales al mundo y te encuentras con un mundo que es esclavo del pecado y tú entras como libre a un mundo de esclavitud, es una presión social tremenda para que tú caigas, para que tú te rindas, para que tú mengúes. Y allá afuera es la batalla, hermano. En los trabajos, en las universidades, donde todos viven a rienda suelta con su pecado, como cristiano, es una lucha constante. Hay una lucha en nosotros y en alguna ocasión hemos sucumbido ante los pecados, sin excepción. Esto yo quiero que usted tenga claro este principio bíblico, porque quiero que usted mantenga los pies sobre la tierra y nunca se sienta más espiritual que los demás. Hay pecados que se ven y son escandalosos, ¿cierto? Como ver un adulterio, como ver a alguien tirado en la calle drogado, tomando. Pero hay pecados internos que son más escandalosos que los externos. La Biblia pone sobre la mesa que incluso con el corazón podemos pecar más grandemente que con el físico. Y todos estamos expuestos sin excepción. No importa quién tú seas, no importa de dónde vengas, tú y yo estamos expuestos a esos pecados. Pablo lo experimentó y Pablo le habla a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 7 del 19 al 22 y el versículo 24. Y usted se va a identificar con las palabras de Pablo, estoy seguro. Dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A quién le ha pasado eso? Oye, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, yo quiero servir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y dice Pablo: eso es lo que quiero, no lo hago. ¿No le ha pasado a usted, hermano? Versículo 20: y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué dice Pablo? Dentro de mí yo me deleito en la palabra, yo me deleito en lo que agrada a Dios, pero dentro de mí también hay una lucha que estoy librando todos los días, porque cuando yo me levanto queriendo hacer la voluntad de Dios, acabo mi día estropeando todo. ¿No le ha pasado? Que usted se levanta: no, hoy voy a buscar de Dios, hoy voy a servir, hoy voy a hablarle a un compañero de trabajo, hoy voy a hacerlo, y usted acaba peor. Y dices: pues yo no quería acabar así. De hecho, mi día yo lo quería terminar en victoria y acabo derrotado. Experimentamos lo que Pablo experimentaba, y esto se lo escribe a la iglesia que está ubicada en Roma. Es decir, este pasaje se lo está hablando a cristianos, gente que ya aceptó a Jesús, gente donde el Espíritu Santo mora, gente que va a la iglesia. Pero estos mismos cristianos experimentaban lo que todos experimentamos: batallas, guerras, derrotas, victorias. Y eso muchas veces nos puede llevar a vivir una vida totalmente en un estilo de vida que no agrada a Dios. Debemos conocer lo que la palabra de Dios dice cuando tú y yo pecamos. Hoy tú y yo tenemos una batalla. Con algo estás batallando hoy. ¿Con qué estás batallando? ¿Qué te ha derrotado? ¿Es externo? ¿Es interno? ¿Es secreto? ¿Es público? Pero algo tú y yo tenemos con lo cual estamos batallando hoy mismo. A veces has ganado y dices: ay, Dios, la libré, Señor, gracias. Y hay veces que dices: Señor, te fallé. ¿Has tenido esta sensación de fallar y de salir en victoria?
Muchas veces. Y muchas veces la hemos experimentado usted y yo. Yo también, hermano. Yo también batallo. Yo también tengo luchas. Somos pecadores. Sé que esto no se predica desde un pastor, porque tenemos la imagen de que un pastor es perfecto. No lo soy. No lo soy. Yo le podría asegurar que tengo luchas más fuertes incluso que las de usted, porque tengo una responsabilidad mayor. Pero Dios nos sostiene con su mano poderosa. Y su amor no ha cambiado para contigo ni para... Pastor, yo caí hoy. Dios te ama igual. Pastor, yo caí hace un mes. Dios te ama igual. Pastor, me he equivocado. Dios te ama igual. Y es ese amor que nos sostiene, hermanos. Es ese amor que nos hace avanzar a pesar de que a veces perdemos una batalla, perdemos una lucha, pero la guerra no está perdida. Hemos perdido batallas a lo largo de nuestro caminar cristiano, pero yo puedo asegurarte por lo que la palabra de Dios dice, por lo que la Escritura enseña, que Jesús venció en la cruz, y en la cruz exhibió públicamente al diablo y sus demonios, dándonos la victoria a nosotros juntamente con Él, porque en Él nosotros somos victoriosos y nosotros somos vencedores, porque Él venció en la cruz del Calvario. Yo soy victorioso aunque a veces pierdo una batalla, no por mí, por Él. Nunca olvides lo que dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, hay una advertencia, pero dice también, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tienes de abogado? ¿Será que Jesucristo va a perder un caso? Imagínate tú en un tribunal, ahí donde estás en tu banca sentado ahorita. Pecaste la semana pasada, eres culpable. Pero a veces se te olvida que el que tienes a un lado, tu defensor, es el Hijo de Dios, es el creador del universo, es el que da vista a los ciegos, es el que resucitó a Lázaro, es el que levantó cojos, es el glorioso Señor, el que está al lado de ti para defender tu caso. Y Él presenta su caso y dice, Él o ella son míos, yo pagué por ellos en la cruz, Él me pertenece a mí. Tal vez hoy cayó, es verdad, tal vez hoy flaqueó su fe, tal vez hoy flaqueó en sus pasiones, pero Él es mío y yo soy su dueño, yo soy su amo, y Él está libre. Imagínate, tú te sientas para ser juzgado y dice Jesucristo, vámonos a la casa ya, a cenar. Cuando tú venías pensando, no, 5 años al tambo, y Jesús te dice, ve quién está al lado de ti. Soy yo, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que dio su vida en la cruz y la muerte no lo pudo contener y se volvió a levantar, dando gloria y honra al Padre y sentándose a la diestra del mismo. Yo estoy al lado de ti, yo soy tu abogado, y yo no voy a permitir que tú te pierdas, porque yo tengo propósito para tu vida, para tu familia, para tus hijos, y tu descendencia y tu legado no será el mismo que vienes arrastrando en otros tiempos. A partir de mí, tú eres sacerdocio real, nación santa. Tú no eres un excluido, tú no eres un perdedor, tú eres un hijo y una hija de Dios que se le ha puesto a la diestra del Padre. Aleluya, Señor. Qué diferente es ver esta perspectiva cuando pecamos, ¿no? Porque a veces cuando pecamos, y eso es lo que quiere el enemigo, que tú camines con la cabeza abajo y que te alejes de Dios. Todos pecamos y no podemos confiarnos del pecado, porque es algo que nos asedia constantemente, todos los días, desde que despiertas hasta que te duermes. Incluso hasta en los mismos sueños a veces uno peca. No me digan que no.
Hasta en los mismos sueños has pecado, ¿sí o no? Y dice, caramba, soñé con fulana, soñé con sultano, soñé con esto. Ya pecaste en los sueños. Dios sabe nuestra condición. No olvides jamás que luchas con tres cosas en la vida: los deseos de tu carne, tus propias pasiones, que vienen en Santiago 1:14. Dice que Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno cuando peca es seducido, atraído, y caes en el pecado y das luz a muerte. Cuando tú caes en el pecado, no es que Dios te hizo pecar, es que tú cediste a la tentación. Luchas contigo mismo, luchas con el diablo, porque también el diablo dice que la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y al diablo se le atribuye el nombre de padre de mentira, como el tentador y como el acusador de nuestras almas. Cuando tú pecas, lo primero que va a venir a tu mente es, y no que eres cristiano, y no que vas a buscar de Dios, y no que quieres hacer lo correcto, porque el diablo va a atacar tu mente con pensamientos para destruirte internamente, porque sabe que tú en el momento que digas, sí es cierto, verdad, yo ya no voy a ir a la iglesia, no tiene sentido, sigo pecando, no he podido salir de esta situación, es lo que el diablo quiere, que tú te alejes. Peleas contigo, peleas con el diablo y con el mundo que te ofrece placeres sin límite, porque esos placeres que te ofrece el mundo es veneno mismo. Los que ya estuvimos en el mundo sabemos eso. No importa qué placer el diablo te esté ofreciendo a través del mundo. ¿Sabe, hermano? Usted va a acabar destruido. Hay algo que yo le puedo garantizar, y pregúntenos algunos de aquí, ¿cómo acabamos cuando estuvimos por esos lares? Destruidos. Muchos reconstruidos, muchos nos volvieron a hacer porque estábamos rotos. Pero me da gusto que cuando uno llega al taller del alfarero del Señor, lo roto Él lo compone. Lo roto Él lo restaura, lo levanta y lo deja mucho mejor. Y a veces te deja cicatrices no para que te flageles y te victimices. A veces el Señor mismo deja cicatrices de lo que hicimos para mostrarle a otros que tenemos un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que restaura matrimonios, un Dios que perdona pecados, un Dios que transforma. A veces las cicatrices serán necesarias para mostrar una evidencia al mundo de que nuestro Dios lo puede hacer todo. ¿Cuántos tienen cicatrices? Pastor, si estoy todo tasajeado. Espirituales, algunos hasta físicas, ¿no? Tuvieron un accidente y sobrevivieron. Una operación por acá, otra por acá. Y yo digo a veces, Señor, ¿pero por qué no quitaste todo eso? ¿No lo ha preguntado? ¿Pero por qué no quitaste todo eso? Porque el Señor tiene que mostrar con evidencias irrefutables de que Él es Dios y de que Él puede sanar. No importa la condición en la que tú vengas, Dios puede sanar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos claros en cuál es nuestra condición como cristianos. Lucha constante, a veces caemos, a veces nos levantamos, y el propósito de Dios siempre será que nosotros vayamos creciendo en santidad para que caigamos menos. Esta lucha que tú y yo tenemos no va a cambiar mientras estemos en esta tierra. ¿Sabe, hermano? Que hasta que venga Cristo seremos glorificados, como aprendimos con el arrebatamiento. Nuestro cuerpo va a cambiar, va a tener un cambio. Dice que seremos transformados, seremos glorificados. Hasta ese momento usted va a estar luchando aquí en esta tierra con lo que está luchando. No sé qué sea con lo que usted luche, pero esa lucha no termina. Es una batalla campal sin cuartel. Y por eso usted tiene que estar preparado, hermano, para esto que usted enfrenta todos los días. Lo único que te puedo decir es que Dios no te va a dejar de amar jamás, en el nombre de Jesús. Este amor del que yo te hablo, que es incondicional, es un amor que perdona
cuando nosotros pecamos. Ese es mi segundo punto. El amor de Dios nos perdona cuando pecamos. En su infinito amor Dios nos aceptó como venimos a Él. Él jamás nos rechazó. Él jamás nos juzgó. Él nos ofrece perdón de pecados. Y la Biblia es muy clara en que hay ciertas cosas que debemos considerar cuando tú y yo venimos a Dios, cuando nosotros hemos pecado. Y por lo menos son 3 cosas las que tú tienes que entender cuando tú pecas. Número 1, para que haya un cambio en tu pecado y en tu vida, lo primero que tienes que hacer tú es confesar tu pecado. Sin confesión no hay transformación. Sin confesión Dios no puede operar en un corazón que no confiesa. Dice Juan, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te dice, yo te puedo perdonar, pero confiesa lo que tú traes. No te lo guardes, no te lo lleves, no lo guardes en un baúl. No importa qué es lo que sea, a Dios no lo vas a achicar. Dios no se va a espantar de tu pecado. No importa qué es lo que traigas el día de hoy, no importa, de verdad. Dios te dice, ven a mí, ven a mi presencia y confiesa lo que tú traes. Es el primer paso. Segundo, que esa confesión debe llevarte a un arrepentimiento genuino que dé frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, yo confieso mi pecado y comienzo a cambiar en aquello con lo cual yo estoy luchando. A veces el cambio es rápido, a veces lleva un proceso. ¿Está de acuerdo conmigo que hay pecados en su vida que usted dejó así? ¿Y está de acuerdo conmigo que hay pecados con los que usted lleva luchando años? Años. Pero hay pecados que se fueron de nuestra vida así, ¿verdad? Bien rápido. Así que, ay, ya no hago eso. Pero hay pecados que se quedan ahí como diciendo, Señor, pero ¿por qué me dejaste este, me quitaste los otros y este no? ¿No le ha pasado que a veces se siente abrumado por eso? Sin embargo, hermanos, la confesión es clave para poder ser libre de todo pecado. Sin confesión no hay liberación verdadera y genuina de aquello que nos puede llevar a ser rehenes por un momento de aquello que fuimos libres en algún momento. Arrepentimiento, pero hay un tercer punto que usted debe considerar con el pecado, es que tiene que haber abandono y alejamiento del pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados prospera. ¿Qué dice? ¿Sabe que el pecado trae pobreza económica? A veces nos preguntamos por qué nos está yendo tan mal económicamente. Puede ser un caso, puede ser una situación que tu pecado no te deja avanzar económicamente. Y trabajas y te va bien en el trabajo, pero no te rinde. No das para más. Y te pregunto, ¿pero por qué me está yendo mal? La Biblia lo dice, que puede ser una situación particular. El que encubre, el que guarda sus pecados no prospera, mas el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Pero el que se queda ahí no prospera y no alcanza misericordia. ¿Por qué? No porque Dios no te la dé, sino que tú ya te escondiste. Y Dios no puede alcanzarte porque no estás confesando y no te estás apartando de aquello que puede tener una pobreza espiritual, una pobreza económica. Y con esto quiero decirle, hermano, que el error más grande que una persona puede cometer cuando peca es alejarse de Dios. Y es el error que más cometemos como cristianos. Es el más grave, pero es el más ocurrido, es lo que más sucede. ¿Por
porque lo has hecho tantas veces que piensas que Dios no te va a perdonar una vez más, porque piensas que el amor de Dios se agota, porque piensas que el amor de Dios se ha cortado para tu vida, y porque piensas que la misericordia de Dios y la gracia divina no puede alcanzarte a ti. Sabe, hermano, el error más grande cuando tú y yo pecamos es alejarte de Dios. No cometas ese error jamás, porque es lo que el diablo quiere que tú termines haciendo, alejándote de él para siempre. Sabe que la tentación tiene el propósito de alejarte de la presencia de Dios, pero también tiene el propósito de alejarte del propósito de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo lo tienta, ¿cuál era el propósito del pecado? Sea el primero en arrojar. Y a veces tú y yo somos jueces de los mismos hermanos. A veces tú eres un juez con el hermano que cayó. ¿Sabe qué te dirá el Señor Jesús a ti o a mí cuando hemos juzgado a alguien? Ah, sí. Si tú estás libre, entonces arroja la piedra. Porque somos buenos para juzgar, somos rápidos para juzgar, somos hábiles para juzgar. Pero cuando nos encontramos con la cruz del Calvario y Jesús en esta escena donde dice a todos los líderes religiosos que se creían santos, que cumplían con ciertos rituales religiosos, le dice: todos ustedes, si hay alguien que no peque, aviente la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia que hicieron estos hombres? Estaban así ya: ahorita vas a ver tu adúltera, cochina. Pero vamos a quitar el adulterio y pon tu pecado: mentira, chisme, murmuración, pecados inmorales. Pon tu pecado ahí, el tuyo y el mío. Ponlo sobre la mesa hoy. ¿Qué pecado estás luchando? ¿Y qué esperas del Señor? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice la Biblia que Jesús estaba escribiendo sobre la tierra, y la Biblia no dice que estaba escribiendo. Sin embargo, algunos eruditos teólogos, no lo dice la Escritura, claro, pero muchos piensan, o personas que se dedican a la profunda estudio de la Escritura, que Jesús estaba escribiendo algunos de los pecados de los que estaban allá atrás. Imagínense, tú parado, nadie sabe en qué estás pecando, y de repente ves en la tierra tu pecado. ¡Ah, caramba! Y así como: yo de aquí me voy porque yo no voy a aventar una piedra, Señor. Imagínense a Jesús poniendo su pecado oculto ahí. ¿Cómo se hubieran quedado así? Adiós. Y cuando los hombres se comienzan a ver sus pecados, pues yo creo que de aquí no, yo ya no procede, Señor, ahí te la dejo, yo me voy y yo sigo. Qué tremendo, hermano. Dios nos ayude a todos nosotros a que todo pecado que tengamos, Dios nos ayude a removerlo de nuestras vidas desde la raíz para siempre. Porque todos tenemos algo. No sé en qué área, pero todos traemos algo hoy. Piensa en un momento, y decía mi esposa en la mañana, que uno como padre, cuando tú sabes que tu hijo peca, eso duele. Eso duele en el corazón. ¿Sí me entienden, papás? Cuando sabes que tu hijo está en pecado, está alejado de Dios y está llevando una vida totalmente que lo va a llevar a la destrucción, como padre, ¿no te duele? Dices: no, mi hijo. Ponte a pensar cómo ve Dios a ti y a mí como sus hijos. Cuando sabe que estamos en pecado, el corazón de Dios duele.
porque eres su hijo, eres su hija, y Él no desea verte así, no desea verte que continúes así, y Él se duele en su corazón cuando tú y yo estamos en pecado. Por eso hoy mi clamor y tu clamor debe ser: Señor, erradica todo pecado de mi vida, porque sé que eso lastima tu corazón. Si a uno como Padre terrenal le duele ver a un hijo en pecado, ¿cuánto más a nuestro Padre celestial no le dolerá vernos a nosotros alejados de Dios, de Él? Sin duda nunca los habías pensado tal vez, pero el Padre celestial se duele cuando tú y yo estamos en pecado, cuando tú y yo no hemos cambiado, cuando tú y yo hemos insistido en caminar por el mismo camino. Eso es algo que al Padre le duele. Jesús le dice a la mujer, versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo, ¿qué dice? Te condeno. Vete. ¿Y qué? Note una cosa: cuando Dios nos perdona de los pecados, uno de los propósitos de darnos libertad en el pecado es que no volvamos a hacerlo. No vaya a confundir la gracia con permisividad. Es que el Señor me perdona todo y voy a vivir la vida loca y voy a hacer lo que quiero porque sé que me va a perdonar. No abuse de la gracia. No abuse de la misericordia de Dios, porque el que abusa de la gracia y el que abusa de la misericordia de Dios intencionalmente tendrá consecuencias. No es lo mismo que de repente, ya hablé una palabra que no dije. Ay, Dios mío, ayúdame, cámbiame el lenguaje. Ya vi algo que no vi, Señor, ayúdame. O sea, no es lo mismo a que intencionalmente vayas y te metas a una cueva y lo hagas intencional. No es lo mismo. Y eso no es que Dios te acorte la gracia. Eso es que tú le estás dando rienda suelta al pecado y estás volviendo a ser esclavo del mismo. Y eso no puede ser así, porque el Señor mismo dice en Gálatas: no se engañéis, nadie, Dios no puede ser burlado. Es ahí donde la misericordia se convierte en justicia, la justicia de Dios. Dios no quiere que vivas deliberadamente en pecado, por supuesto. Dios quiere hacerte libre. Y cuando caes, Dios lo entiende. De hecho, la palabra dice que Él fue tentado en todo. Y nos entiende que pecas, entiende que caes, entiende que te equivocas. Pero Dios no, en ninguna parte de la Biblia dice: bueno, pues peca y luego regresas. Eso Dios no lo permite. O eso Dios no lo promueve en la palabra. Jesús le dice a la mujer, imagínense la escena, imagínense por un momento el corazón y la mujer tirada en el piso. Ella estaba lista para morir. No sabemos cuántas veces había caído en adulterio. La Biblia no especifica el contexto completo, pero estaba ahí tirada esperando a recibir el primer golpe y a ser lapidada con piedras. ¿Qué era esto? Muerta a pedradas. Ella estaba ya condenada, hermanos, pero de repente entra en escena el Señor Jesús y dice: no, ella no es condenada porque yo soy su abogado, y como su abogado defensor tengo las pruebas de que ustedes no tienen derecho a juzgarla, porque ustedes también son pecadores. Dices: wow, Dios es bueno porque no nos da lo que merecemos. Lo que cada uno mereciera en este día, Dios no nos lo retribuye de esa forma. Ya todos hubiéramos sido consumidos, hermano, sin excepción. Y aquí veo, hermano, el amor de Jesús para con los pecadores. Eso somos nosotros. Cuando tú caes, Jesús nos dice: no te vas a volver a levantar. Mira, porque incluso puede haber voces que te digan: ahí está, otra vez.
Y eso que dijiste que ibas a ir a la iglesia, y eso que dijiste que te ibas a portar bien, y eso que participas en la iglesia, en el coro, en la alabanza, eres ujier, eres predicador. Mira, a veces que las voces llegan en tu mente, y hay veces que alguien te lo dice de manera literal. ¿No que eres cristiano? Viene ¿qué? La acusación. Y después de la acusación viene la culpabilidad Pero Jesús te dice: yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo no te condeno. Yo te perdono. Y el perdón de Dios es genuino. No es como el de nosotros, hermano. No es como el que tú perdonas hoy a alguien y mañana se la vuelves a agarrar. No es ese tipo de perdón. Así como su amor no es el amor que conocemos, el perdón de Dios tampoco es como el que nosotros a veces ofrecemos de manera temporal, de manera emocional, de manera circunstancial. El perdón de Dios nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Porque a veces que las personas te sacan un pecado de hace 10 años, 20 años, 30 años. ¿No le ha pasado? Oye, pero cuando tenías 12 años, ¿no te acuerdas que te robaste un lápiz? Oye, pero hace 50 años le mentiste a tu papá. El Señor te dice hoy a ti y a mí: yo no me acuerdo de tus pecados. Y dice en Miqueas 7:19: yo los sepulto a lo más profundo del mar. Les pongo un cofre con 1000 candados y eso nadie lo abre. Porque lo que está diciendo la palabra es que cuando tú vienes en arrepentimiento al Señor, Él te dice: yo sepulto tu pecado, yo no te lo recuerdo, porque mi perdón es genuino, es verdadero. Yo te doy libertad, yo te doy autoridad para que vayas avanzando en la vida siendo perdonado. Qué hermoso es ser perdonado, ¿verdad? Somos recipientes de la gracia de Dios. Usted es un portador del perdón de Dios. Nos gusta recibir perdón, pero a veces no nos gusta otorgarlo a los que nos dañan. Todavía se la tienes guardada al que te hizo hace 5 años lo que te hizo, ¿verdad? Hasta lo apuntaste en una libreta. Un día y aquí tienes una libreta. Si ahorita tú tuvieras que sacar una libreta con los que en tu corazón hay una deuda de tu parte, que no los perdonas, ¿cuántas personas pondrías? Uy, pastor, no me diga eso. Tú siendo un ser humano, tú siendo una persona como yo, que nos equivocamos. Y dice la palabra que al que más se le perdona, más se le ama, más ama. En otras palabras, cada uno tiene una vida diferente, y a algunos de nosotros se nos perdonan cosas muy graves que ni siquiera son pronunciables. Hay algunos aquí que tenemos pecados que jamás nadie los hemos revelado, porque no los podemos revelar, son demasiado. Si en ese sentido Dios ya te perdonó, ¿tú por qué no perdonas? ¿A poco ese pecado es más grande que el amor y la gracia del Señor? Perdona, porque al tú perdonar, tú eres libre, porque si tú no perdonas, tú traes grilletes. Y aunque caminas libre por la vida, espiritualmente estás encadenado, porque no has sido capaz de perdonar lo que alguien te hizo en la vida. Pastor, pero usted no sabe lo que me pasó. Bueno, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, y Dios te perdonó a ti y a mí a pesar de todo lo que hicimos. Siempre lo he dicho: cuando tengas una ofensa que sientes que no puedes perdonar, que haya sido muy grave, que te haya lastimado el corazón, que te haya marcado, toma la ofensa en tus manos y tráela al pie de la cruz. Y dile a Jesús en el pie de la cruz que tú no puedes perdonar. Ve la cruz, ve el sacrificio, ve a un hombre, al Hijo de Dios, entregando su vida, pasando dolor, sufrimiento, y dile a Él que tú no puedes perdonar. Tráele tu ofensa.
Y yo no sé si seas capaz de resistir, no perdonar, cuando veas la cruz manchada de sangre por ti y por mí. Yo no puedo, hermano. Simplemente, aunque a veces digo, pero ¿por qué perdoné, Señor? ¿No le ha pasado? Pero ¿por qué perdoné? Si mira lo que me hizo Dios. ¿Por qué perdoné, Señor? Yo no quería. Pero sabe que dentro de ti habita el Espíritu Santo. Él te redarguye, Él te está diciendo, perdona ya, suéltalo por favor. Os ruego, como decía en la mañana mi esposa, os ruego, perdona, suelta, ya libérate, porque tu pasado no te deja avanzar, porque tu pasado te tiene anclado, no te deja avanzar. Perdona a tu deudor, no solamente porque te lo dice el pastor, sino porque Jesús va mucho más allá y dice, perdona a tus enemigos y dales de comer y bendícelos. Todavía más, pastor. Primero que lo perdone, y ahora me dice que le dé de comer, y ahora me dice que yo lo bendiga. Usted está loco, Señor. Ya perdió, se le botó un tornillo así. ¿Cómo voy a alimentar y cómo voy a bendecir a alguien que me maldijo, a alguien que me deseó mal, a alguien que incluso me hizo algo mal? ¿Cómo yo lo voy a hacer, pastor? ¿Sabe por qué lo puedes hacer? Porque el Espíritu Santo habita dentro de ti, y el Espíritu Santo te mueve a misericordia, te mueve a gracia, y aunque esa persona no merezca la gracia, como tú y yo no la merecemos, la extendemos, porque hemos entendido que la cruz supera todo pecado y toda ofensa. No hay cosa que la cruz no supere. Cuando nos han lastimado, hermanos, yo estoy seguro que usted se va a identificar conmigo. ¿Cómo duele? Cuando alguien te ha hecho que no esperabas, cuando alguien lastimó tu corazón de una manera que tal vez ni siquiera no lo concibes. Dices, no puede ser. Una persona querida, una persona amada. Duele cuando alguien te traiciona, duele cuando alguien te lastima, duele, lloras, dices, no puede ser, Señor, que mi hermano, que mi amigo, que mi padre, que mi madre haya hecho esto contra mí. No puede ser. Hemos llorado situaciones así, ¿sí o no? Que no lo puedo concebir, Dios, no puedo entenderlo, Dios. Pero dice la palabra que Jesús sana corazones rotos. Y Jesús quiere sanar el tuyo y el mío hoy. Y acabo con mi último punto, y lo he titulado: el amor de Dios transforma. Ahora, el amor de Jesús no solamente te perdona, no solamente su gracia te restaura tu corazón, no solamente te dice, bien, yo no te juzgo, levántate, sigue avanzando. El amor de Dios va mucho más allá. El amor de Dios no solamente busca perdonarte, el amor de Dios busca transformarte. Dios no te va a dejar como llegaste. No pienses que el amor de Dios permite que nos quedemos en el mismo estado. El amor de Dios, que nos perdona, y su gracia que perdona todo lo que hemos hecho en la vida, ese mismo amor va a buscar intencionalmente cambiar tu vida. Y no solamente cambiar tu vida con lo que tú luchas, va a cambiar tu vida con todo lo que tú eres. Ese es el amor de Dios. Porque uno se conforma con decir, bueno, pues ya se me quitó este problema, gracias, Señor. Pero el amor de Dios no obra de esa manera, no opera en esa manera. El amor de Dios dice, ya te quité esto, pero quiero transformar todo. Gloria a Dios. Porque Él no solamente ve con lo que estás luchando, Él ve toda tu vida. Y como los deseos y los planes de Dios son para bien, para bienestar, para darte un futuro mejor, dice, ya me dejaste tocar esto, pero ahora voy a entrar acá. Ya lo tocó acá, ahora acá. Porque a veces hacemos una habitación oscura en nuestro corazón, donde hay cosas que dices, Dios, yo te entrego todo, pero esto
esto no te lo entrego, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis recursos, pero este sentimiento que tengo, yo no lo entrego. Y Dios no solamente se va a conformar con quitarte un pecado o hacer que seas libre. Dios va a querer decir: yo entro en toda la casa y yo gobierno en toda la casa. No solamente una habitación, no solamente la sala, yo quiero la casa para mí completa. Dios nos dice así: yo no quiero solamente un área de tu vida, yo quiero ¿qué? Toda tu vida. Y es ahí donde entramos en conflicto con Dios, ¿no? Señor, pero es que mira, es que esto como que no, tú no sabes, yo siento. Y el Señor te dice: no, Señor, yo quiero todo de ti. Y este amor que Dios usa para transformarnos, la Biblia nos habla de un ejemplo muy significativo en el Nuevo Testamento, y habla del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 8 versículo 3 dice que Pablo asolaba a la iglesia, y dice que él se metía a las casas de los hermanos y los sacaba arrastrando. Imagínense a Pablo así de las greñas: a ver, vente, vente, órale, arrastrando a la gente. Y dice Pablo que él perseguía a la iglesia, él odiaba a la iglesia, él tenía un celo por las leyes judías, pero al mismo tiempo buscaba dice la palabra de Dios que cuando él va a Damasco con unas cartas para encarcelar a alguien más, para tal vez llevarlo a la horca, llevarlo a la decapitación, dice que en su camino se encontró con alguien, y ese alguien cambió su vida para siempre. Solo basta un encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y Él puede hacerte libre de lo que tú tengas en la vida. Y dice que cuando Pablo va hacia Damasco se encuentra ni más ni menos que con Jesús. Un encuentro con Jesús cambia la vida. Decía un pastor que un encuentro con Jesús no te deja bien. Y decía: es como si un tráiler te aplastara, porque no vuelves a ser igual. El tráiler ya te chicharró todo, imagínense. Quedaste cojo, quedaste sin brazo. Y cuando tú vienes a Jesús, algo pasa dentro de ti que no te vuelves a quedar igual. Algo dentro de ti se quiebra, algo dentro de ti se libera, algo dentro de ti cambia, de tal manera que después de que tú tienes un encuentro con Jesús, ya no sientes lo mismo que antes. Tus afectos y tus prioridades cambian, tu manera de ver la vida cambia. Ahora quieres agradarlo a Él, ahora quieres buscarlo a Él, ahora quieres hacer lo correcto delante de Él. Antes del encuentro tú hacías lo que querías, pero un encuentro verdadero con Jesús debe cambiar la perspectiva de toda tu vida para siempre. Y eso no significa que no vas a volver a pecar. Lo que significa que un encuentro con Jesús cambia el corazón. Pablo, que escribió aproximadamente 13 cartas en el Nuevo Testamento, hizo viajes misioneros. Alguien que odiaba a la iglesia con ese mismo odio tan fervoroso que era contra los discípulos, los del camino. Ese mismo odio se virtió en amor al Señor, en pasión por las almas, que el mismo odio fue transformado a un hombre que sacudió el Nuevo Testamento de manera literal. Pablo sacudió el Nuevo Testamento. Pablo incursionó en lugares donde tal vez nadie hubiera entrado si no haber sido por ese hombre. ¿Sabe que Pablo, hermano, fue un hombre que realmente podemos sustentar con la palabra que él dijo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es visible, es incuestionable decirle a Pablo lo que sus palabras dicen. Él vivió para Cristo de una manera incomprensible para nosotros. Y se supone que todos nosotros, hermanos, que hemos tenido un encuentro con Jesús, deberíamos ser como Él. Y esto me lleva a mi última escena. Pon la última diapositiva. Cuando tú y yo pecamos, somos como esa ovejita, llenas de lodo. ¿Se ha sentido lleno de lodo usted en la vida por ofender a Cristo?
Yo sí. Es un lodo que pesa. Es un lodo que duele. Fallarle a Jesús duele, hermano. Porque después de mantenerte un tiempo y caes y dices, no, Señor, otra vez. Ya no quería, Señor. Te he vuelto a fallar. Y vuelves y vas y caes como esa oveja al lodo. Y como esa misma oveja quieres huir de su presencia, porque te sientes lleno de lodo, te sientes inmundo, te sientes miserable, sientes que el Padre, el Hijo no te va a aceptar porque has caído al lodo, estás sucio, estás en un lodo cenagoso, te estás hundiendo aún más y pecas más y pecas más y dices, no, el Padre que está en el cielo no puede aceptarme así. No es posible que su amor sea tal que aunque yo venga lleno de lodo, Él me limpie, Él me bañe, me lave. Pero Jesús va detrás de ti. Jesús va detrás de ti y no te va a dejar que tú te vayas. Jesús va a ir detrás de ti y te va a alcanzar, porque su gracia te alcanza. Es la gracia que me alcanzó a mí hace años. Cuando yo huía, cuando yo no quería nada de Dios, a mí me daba coraje ver a los hermanos que oraban, y le hacía muchas maldades a mi mamá cuando ponía sus alabanzas, hasta la ofendía. Y cuando íbamos a recogerla afuera de la iglesia donde ella se congrega, yo empezaba a maldecir a los hermanos porque los oía llorar cuando oraban. Y esta gente, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Sin saber que ya Dios me estaba preparando para un encuentro con Él. Dios te está preparando para un encuentro. Dios, aunque tú estás como esa ovejita toda llena de lodo, tal vez de pecado, tal vez es tu pasado, tal vez son tus emociones, tal vez hoy te sientes miserable delante de Dios, tal vez fallaste ayer, tal vez fallaste hoy. Jesús va detrás de ti como un pastor que jamás renunciará por ti, porque tú eres esa oveja que Él ha amado incondicionalmente, por la cual entregó su vida en el madero, en la cruz del Calvario. Y sabes que tu valor no se da por lo que haces, sino porque Dios ha derramado su sangre para alcanzarte a ti y a mí. Yo veo a Jesús corriendo detrás de mí, yo así, no, Señor, ya me voy. Y el Señor, no, ven, hijo, no te pierdas. No sabes cuánto te amo. No sabes que por ti di la vida. No sabes que yo soy capaz de perdonar tu pasado. A mí no me interesa lo que hiciste hace un año, hace 15 o incluso hoy en la mañana. Yo estoy aquí para levantarte, para sanarte, para restaurarte, para restituirte. No me importa quién eres tú. Lo que importa es que yo, dice Jesús y dice Dios, por amor a mí mismo, yo te voy a perdonar. ¿Cómo te sientes tú hoy como esa oveja? Hemos fallado. Hemos fallado. Y duele fallarle a Dios, de verdad. Duele fallarle a Dios. Yo hoy le pido al Señor que el Espíritu Santo obre en tu corazón y te redarguya hasta lo más profundo de tus tuétanos, porque todos tenemos pecado aquí. No hay ni uno que esté sin pecado en este lugar. Al Señor que tiene la autoridad para decirle a cientos de ángeles, a legiones de ángeles que bajen a la tierra. Y lo veo a Él con sandalias humildes, siendo el Rey de todo, siendo el Rey de gloria, despojándose de su reino para bajar esta tierra y para ir para mí, por la oveja perdida, por la oveja sucia, por la oveja que ha caído una y otra vez al hoyo. Veo a Jesús haciendo esto y digo, wow, ¿quién me amará como tú, Señor? No hay nadie que me ame como tú en esta vida, ni mi esposo, ni mis hijos. No hay sobre esta tierra alguien que pueda expresar un amor hacia mí como el tuyo, incondicional, que
no cambia, que no muda, que permanece por la eternidad. Alguien que me amó antes de que yo naciera. No puedo quedarme intacto ante ese amor que me revela que yo soy un pecador, pero que alcanzo la gracia por medio de su amor. ¡Wow, Señor! ¡Qué amor tan increíble! ¿Cómo estaba tu vida antes sin Dios? Vete a un espejo. ¿Cómo era tu vida hace 15 años? ¿Hace 10? ¿Hace 5? Pastor, pero yo ahorita estoy mal. ¿Cómo estás tú ahorita delante de Dios? Porque no importa si fue antes o es hoy. La gracia está hoy. La gracia está vigente. La gracia te abre los brazos. La gracia está lista para sanarte, para restaurarte, para limpiarte y para hacerte libre en el nombre de Jesús. La gracia está aquí, hermanos. El Señor se manifiesta a través de su gracia, que no nos da de acuerdo a lo que merecemos, sino nos da algo mucho mejor que lo que merecíamos. Esa es gracia. La gracia no es que te da de acuerdo a lo que tú mereces, sino es que te da algo que tú no mereces. Esa es gracia. Póngase de pie, mi amado hermano.